Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la lectura Cyril Rothman, que, como saben, reconoce a un hematólogo que ejerce su labor fuera del país, pero que ha contribuido y ha colaborado en gran medida al desarrollo de la hematología en nuestro país. Este año, y por unanimidad, el investigador, el hematólogo que impartirá la lectura Cyril Rothman es el doctor Rafael Fonseca, que trabaja en la Clínica Mayo, en Arizona, en Estados Unidos, e impartirá la lectura Tratamiento del mieloma en forma personalizada, el historial de la translocación 11-14, y para mí personalmente es un gran honor que Rafa Fonseca reciba este honor de darnos esta lectura, básicamente porque forma parte de nuestra familia, especialmente del mieloma. Doy paso al doctor San Miguel, presidente del Comité Científico, para que le introduzca. Gracias, Maribí. Buenas tardes a todos. Yo creo que no necesita mucha introducción, pero quizá para los más jóvenes o los que no estén en el campo de las neoplasias hematológicas y del mieloma, vale la pena decir que Rafael Fonseca es profesor de medicina y consultor de la División de Hematología-Oncología en la Clínica Mayo y además es miembro de la Mayo Clinical Board of Governors and Board and Trustees. Rafael Fonseca nació en México, fue allá por el año 1966 y guarda grandes recuerdos de su familia, de sus padres, de sus dos hermanos y de su hermana. A los 13 años, Rafael se fue por un año a Estados Unidos a una escuela militar para aprender inglés y desde entonces se le quedó una obsesión y era que él quería vivir en los Estados Unidos. Durante la enseñanza media le gustaban mucho las matemáticas y pensó dedicarse al mundo de las ciencias. Sin embargo, a los 17 años tuvo un accidente en una lancha de esquiar, un accidente muy fuerte, y en ese momento decidió que quería ser médico para curar. Se graduó en medicina en la Universidad de Anáhuac, en México, e inicialmente quería ser cirujano plástico. Espero, Rafael, que no fuera por el tema económico. Pero también le atraían las neurociencias. Y finalmente volvió a USA a completar la residencia, fue a hacer medicina interna en la Universidad de Miami, tenía tendencia a la gastroenterología, a la hepatología, se ve que le gustaba casi todo. No obstante, durante esa residencia tenía una idea clara: yo volveré a México a ejercer la práctica privada, porque sobre todo no me voy a quedar en Estados Unidos, por lo que no estoy dispuesto a hacer investigación. La investigación es para las ratas de laboratorio, eso es lo que decía entonces. Pero en la residencia de medicina le encantó la hematología y la oncología, y él no se puede creer todavía cómo le aceptaron para hacer un fellowship de hematología y oncología en la Clínica Mayo en Rochester. Cuando fueron a Rochester, ahí pasaban de una ciudad tropical como era Miami a una ciudad muy fría, con mucha nieve, y tuvo que convencer a Sally, su esposa, a que se mudaran allí, y no le fue fácil convencerla. Desafortunadamente, Sally falleció de un cáncer de mama en 2013 y esto fue para él un acicate más para buscar soluciones para los pacientes de cáncer. En el cuarto año de la residencia en Rochester era de investigación y en ese momento dijo: a ver cómo me escapo de esta, que yo no soy una rata. Pero tuvo la suerte de coincidir con el que luego iba a ser su mentor, Phil Gray, que de hecho fue el mentor primario más que Bob Kyle, que le hizo descubrir la investigación clínica, la investigación también de laboratorio, y de hecho se quedó a trabajar ya para siempre en la Clínica Mayo. Como bien sabéis, la práctica de clínica de Rafael se ha centrado fundamentalmente en el diagnóstico y en el tratamiento de las neoplasias hematológicas, con contribuciones claves en el mundo de la genética, de los desórdenes clonales, de la enfermedad ósea, de factores pronósticos y de las nuevas terapias, habiendo dirigido muchos ensayos clínicos. Ha publicado más de 300 papers y tiene un índice H de 127 con más de 60.000 citaciones. Rafael Fonseca ha recibido numerosas distinciones
como la Damon Raymond Wiltshire Clinical Investigator Award, the International Waldenström Macrobulinemia Research Award, pero quizá la distinción más importante que tiene Rafael es que la Mayo Clinic le concedió el Distinguished Investigator, que es el nivel más académico más alto, la distinción académica más alta que da la Clínica Mayo a sus investigadores. Y no le gustaba la investigación. Sus trabajos de investigación han sido reconocidos y subvencionados por múltiples instituciones como el National Cancer Institute, la Leukemia Lymphoma Society y la Multiple Myeloma Research Foundation, entre otros. Termino. Pero creo, Rafael, que no me equivoco si digo que por encima de todo, de todos estos reconocimientos, de todas estas cosas, tú eres un family man. Y en 2015 te casaste con Brie y pienso que no me equivoco si digo que este reconocimiento no es un reconocimiento solo para ti, sino que es un reconocimiento también para ella y para tus 4 hijos. Es un placer tenerte hoy con nosotros, Rafael. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es un verdadero honor en todo lo que implica esa palabra, el estar con ustedes aquí para hablar del mieloma múltiple y sobre todo un poquito sobre este aspecto de la translocación 11-14 que ya oyeron, ¿no? Así es que pasamos a la presentación. Perfecto. Bueno, el día de hoy quiero hablarles un poquito del mieloma múltiple. Vamos a hablar de unos aspectos de la historia de esta translocación y del enfoque que tenemos hacia un futuro con la medicina más personalizada. Antes de empezar, como es de costumbre, aquí están las relaciones con la industria que he tenido, que si bien eso es una laminilla que frecuentemente se pasa muy rápido, para mí es un orgullo el haber participado en todos estos ensayos clínicos y en todos los procesos que han llevado a la mejoría de la sobrevida de los pacientes, que sin duda tiene que ver también con el sector privado. Y si por alguna razón me ven con disposición favorable para la madre patria, es que en el lado derecho ahí está mi análisis del 23andMe que hice, ¿no? Que en una ligera mayoría soy español, también de forma genética, pero también portugués ahí para que el doctor Paiva no se me decaiga durante esta conferencia, ¿no? Ahora, cuando yo empecé, la sobrevida del mieloma era apenas un poquito más de 2 años. Este es un estudio publicado por Bob Kyle en el que se comparaban las combinaciones del melphalan contra todo lo demás y como ven, los resultados no eran muy buenos. Y hemos tenido una gran cantidad de ensayos clínicos desde ese entonces, la mayoría de los cuales solo muestran la mejoría en la sobrevida libre de progresión, pero eventualmente muchos de ellos en sobrevida global y que se van acumulando. Y esto es lo que tenemos como forma corriente en el lado derecho de sobrevida del mieloma. Hay 3 series ahí de la Universidad de Emory en la que a los pacientes sin factores de alto riesgo se proyecta una sobrevida media de 13 años. Un estudio reciente también del MD Anderson que se acaba de publicar este año que era de 111 meses. Y hay un estudio canadiense en el que curiosamente la mayoría de los pacientes se trataban con el esquema, el famoso CyBorD de inducción, que si bien ha sido muy útil, ya tenemos cosas mejores, y proyectaban una sobrevida con esa inducción más mantenimiento con lenalidomida de 159 meses. No es raro ya ver en la clínica pacientes que tienen 10, 15 y a veces 20 años desde su diagnóstico. Y yo firmemente creo que ya estamos curando un porcentaje de pacientes bajo, pero creo que ya se está logrando. Ahora, si lo quieren ver de otra forma, que lo vemos temporal, este es un estudio que publicamos hace ya 6 años, usando estas bases de datos del mundo real. Son casi 10,000 pacientes aquí en los que cotejamos la sobrevida de estos pacientes contra la base de datos de mortalidad de los Estados Unidos de la Administración del Seguro Social, que uno puede hacer en todas estas curvas Kaplan-Meier. Y como pueden ver en la parte inferior en color azul, es la sobrevida de pacientes con mieloma de acuerdo al año en el que se diagnostica, ¿no? Eso lo truncamos en el 2012 para tener un buen seguimiento, de tal forma que eso hace ya 11 años. Entonces, la mayoría de estos pacientes no han visto ni el daratumumab, ni ninguno de los agentes más recientes, y repetir este estudio en unos años más obviamente nos va a mostrar que el abanico sigue yendo para arriba, ¿no? Durante las últimas 2 décadas hemos tenido 19 aprobaciones por la FDA de medicamentos o intervenciones para el tratamiento del mieloma múltiple.
Y esta gráfica nada más la pongo ahí como una descripción de todas las posibilidades que existen, quizás hasta cierto punto confusas. El día de hoy no voy a manejar el tema de las terapias que son, por ejemplo, de la inmunoterapia, los linfocitos T CAR o los anticuerpos bispecíficos, en los que indudablemente España ha sido líder mundial en traer algunas opciones nuevas a los pacientes, y por eso es que es un orgullo y un honor el estar presentando enfrente de ustedes el día de hoy. Por eso es la razón por la que la mejoría que vemos en la sobrevida es que los tratamientos son cada vez mejores, ¿no? Aquí el monito hasta la izquierda soy yo cuando estaba en el entrenamiento. Cuando llegar a una meseta era suficiente, era algo bueno, ¿no? Con que bajáramos al 50% y se mantuviera ahí más o menos el paciente, estábamos satisfechos. Esa era la educación que teníamos con melfalán y prednisona oral. Y poco a poco, conforme fueron viniendo estos ensayos clínicos, llegamos hasta el lado derecho, donde ahora el obtener la enfermedad residual negativa se convierte en el objetivo primario del tratamiento del mieloma múltiple. Y como mencionaba ya previamente, con sobrevidas que posiblemente pueden empezar a exceder los 15 años y algunos pacientes se llegan a curar. Y obviamente todo esto no es porque el lóbulo frontal del doctor San Miguel o el mío o el de la doctora Mateos haya sido desarrollado muchos, porque tenemos mejores opciones terapéuticas para los pacientes. Esta es otra gráfica que uso para mostrar esta mejoría. Es una gráfica que muestra la mejoría en enfermedad negativa, residual negativa, a un umbral de 10 a la menos 5. Ahora, en el lado izquierdo, ven aquí abajo, no medíamos en ese entonces la residual negativa, simplemente dije, vamos a calcular el 30% de aquellos que llegaban a respuesta completa, ¿no? Que los resultados pues, realmente no eran muy buenos. Ahora, si estos esquemas, además de esto, le ponemos un trasplante autólogo aquí, por ejemplo, como estas tres barritas, vemos que poco a poco va subiendo la sobrevida de estos pacientes. Y eventualmente añadirles ahora el anticuerpo monoclonal como parte de la inducción, nos lleva a tasas de incluso del 80% de los pacientes que pueden llegar a negativizarse con una línea terapéutica que incluye el trasplante de médula ósea, ¿no? Por eso es posible también en la recaída que se muestra en el lado derecho, y lo voy a manejar en un poco más de detalle cuando hablemos del venetoclax. Ahora, Jesús ya les decía esto. Yo cuando estaba en el cuarto año de preparatoria tenía esta afición por las matemáticas, y de no ser por ese accidente que me sucedió, sería probablemente un actuario y no estaría aquí el día de hoy. La lancha tenía este cubículo ahí en el centro donde yo iba sentado y me caía el agua, y me acuerdo haber pensado brevemente, si no me bajo de aquí me voy a caer. Y bueno, desafortunadamente no lo hice, me bajé, pero fue un momento parteaguas en la vida, porque a partir de eso fue que decidí convertirme en médico. Ahora, pasó una cosa muy interesante para completar la historia. Esto fue durante una Semana Santa y tenía 17 años y jugué cartas con este muchacho, que por cierto voy a mostrar imágenes de 2 pacientes, que es con su consentimiento. Este muchacho, Tino Álvarez, nos convertimos en amigos durante este viaje, y básicamente es de estos momentos que uno piensa que a veces vivimos en la matriz, ¿no? Entonces tuve el accidente y no lo volví a ver. 12 años después, recibo una llamada en la Clínica Mayo, estando en entrenamiento, que me dicen, oye, hay un muchacho que está de compras en la ciudad de Chicago con su esposa, que tiene una linfocitosis no explicada. Le quitamos la vesícula, tiene un poco de hepatomegalia, lo pueden ver. Le dije, sí, que venga. Resulta que era Tino. Y Tino se hizo laboratorios en la mañana, y a las 11:30 de la mañana me llegó una llamada del patólogo que me dice, el paciente que vas a ver tiene leucemia de células plasmáticas primaria. Eventualmente, estos son los cromosomas que tenía la translocación 11-14. Esta translocación ya se había identificado en el cariotipo en el mieloma múltiple, pero no se había estudiado en mayor detalle. Y a consecuencia de esto, publicamos el primer papel que trataba de describir un poquito los resultados de pacientes con 11-14. Es una publicación en el año 98, en el que reportamos en 13 casos con esta anormalidad. Las translocaciones 4-14 y 14-16, el fragmento es muy pequeñito, entonces no se podía ver bien en el cariotipo y no fueron descubiertas sino hasta más adelante. Y en aquel entonces pensamos que la 11-14 era más agresiva porque pues básicamente lo que estamos viendo eran mielomas con cariotipos anormales, que por sí mismo es un indicador de una enfermedad más agresiva, ¿no? Y estábamos equivocados en aquel entonces. Ahora en el lado izquierdo es el doctor Gripe. Él era un gran mentor para mí, mi mentor primario,
Yo fui a hablar con él y le hablaba que estaba muy interesado, que la ciclina D1 se estaba analizando en linfoma de células del manto, en tumores de las glándulas paratiroides, también se conocía como el PRAD1 o la BSL1. Y Phil me dijo, mira, no podemos hacer nada porque no tenemos ahorita sondas para probar esto, pero tengo un proyecto de algo que se llama FISH. Y en aquel entonces con el FISH lo único que podíamos hacer era contar cromosomas. No existían las sondas para contar el número de cromosomas, entonces teníamos un interés en algo de las trisomías y la hiperdiploidía que se veía en el mieloma múltiple. Sin embargo, en alguna forma pude convencer a Phil y al Dr. Gertz que había un grupo en Holanda que estaban haciendo una técnica que se llamaba el FISH en fibra. Si no han visto esas imágenes, les recomiendo muchísimo ir al internet y buscar una de ellas. Este es un FISH en fibra hecho por este grupo de Leiden, en el que hacían un código de barras que podían ver si había integridad en la secuencia genómica. Hoy en día suena un poquito prehistórico, pero era muy, muy bonito ver esto, ¿no? Y entonces yo me fui, estuve viviendo 3 meses ahí en Holanda, aprendiendo. Nunca pude publicar nada de esto, porque es una técnica muy, muy difícil. Pero a través del tratar y el fracaso con todo esto, aprendí muchísimo a hacer el FISH y eventualmente desarrollamos las sondas con las que se podía detectar ya la translocación 1114, usando las mismas sondas que usaban aquí. Y bueno, regresé a los Estados Unidos con mucho entusiasmo y conocí a otra persona que también fue un mentor muy especial para mí, el doctor Michael Kiel, del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda. Le dije, Michael, mira, podemos hacer esto de FISH en fibras, es muy interesante y podemos ver si hay translocaciones, etcétera. Y una de las mejores piezas de consejo que se me han dado, Michael dijo, estás perdiendo tu tiempo, eso es interesante, pero no sirve tanto. ¿Por qué no haces FISH de interfase en grupos de pacientes grandes para ver cuáles son las implicaciones pronósticas? Y de ahí partimos. Bueno, ya teníamos las ondas, podíamos empezar a hacer el FISH entonces para ver estas implicaciones. Y hace 21 años publicamos este papel que fue la primera vez que en forma coordinada se analizaba el efecto de la 1114 para pacientes con mieloma. Había algunas asociaciones ahí que describimos. Eran pacientes que tendían a tener un poquito menos secreción de proteína. El 30% de ellos tenían exclusivamente cadenas livianas. Y estaba asociado muy interesantemente con un contenido de DNA diploide. Tiende a ser más estable. Ahorita les muestro otra imagen de esto, ¿no? Y también curiosamente se notaba que era un poco más común en los jóvenes. En aquellos menores a 40 años era el 43% contra el 15%, que es el porcentaje en general, ¿no? Y en una de las oraciones que más me da gusto haber puesto en alguna publicación en mi trayectoria fue esta, que decíamos que conforme fueran saliendo nuevas terapias biológicas y más marcadas hacia dianas, habría un futuro en el que podríamos usar esta información como diana terapéutica para el manejo de estos pacientes, ¿no? ¿Qué otras asociaciones empezaron a ver? Bueno, al tiempo estamos trabajando con muchos otros grupos, incluso en particular el grupo francés con el doctor Abed Loiseau y sus colegas, en el que se empezaba a ver que había varias asociaciones. Uno es IgG lambda, es un poquito más común en la 1114, también ya decía con cadenas livianas nada más. En forma subsecuente, se sabe ahora que por lo menos el 50% de los pacientes con leucemia de células plasmáticas tienen la 1114. Se ven pacientes con mieloma IgM, IgE, el mieloma no secretor. Ahora lo vemos incluso en la gamopatía monoclonal de significado renal. Y veíamos también que tienen una morfología un poco distinta. Como ven ahí en el lado derecho, el citoplasma es generalmente más escaso, más linfoplasma cítico. También se notó que se asociaba con la expresión del antígeno CD20, que generalmente no se ve en células plasmáticas. Y otra cosa que descubrimos es que esta translocación nunca se ve en pacientes con la enfermedad de Waldenström. No era claramente un parteaguas importante y entonces podía diferenciar el mieloma IgM con la enfermedad de Waldenström. Esta gráfica la pongo aquí para los residentes y los fellows que estén en la audiencia. Teníamos las sondas y la doctora Heyman fue a buscarme y me dijo, oye, necesito un proyecto de investigación. Dije, ¿por qué no usamos estas sondas y vamos a ver qué pasa en la amiloidosis? Y entonces ella hizo esto y en este estudio se presentaba por primera vez que el 50% de los pacientes con amiloidosis de cadenas livianas también tienen la translocación 1114, que es una observación que se ha corroborado por otros estudios y obviamente da pautas a pensar en tratamientos más específicos para esta enfermedad, ¿no? Como decía, en forma subsecuente integramos esto con otras sondas, ya podíamos buscar la 414, la 1416,
El grupo francés, el grupo del Dr. Drake, también habían estudiado mucho las lesiones del 17 en mieloma y se propuso en este estudio, hace 20 años también, utilizar la 414, la 1416 y la menos 17 como la columna dorsal de la identificación de aquellos pacientes que tienen mieloma de más alto riesgo. Por esto es un poco de los que les platicaba. En el lado izquierdo es el genoma de un paciente con la 1114, en el lado derecho un mieloma sin la 1114, y pueden ver la diferencia muy grande que hay entre ganancias y pérdidas de contenido del DNA. Como les decía, tiende a ser muy diploide. Hoy se sabe que hay algunos polimorfismos que quizás nos dan predisposición, sobre todo en personas de la raza negra y en hispanos también, como los llamamos en los Estados Unidos. Y también veíamos que los puntos de la translocación podían ser variables. En la 414 y 1416 casi siempre es la región del switch, y esto básicamente puede ser en otras regiones de los receptores, lo cual nos hablaba quizás de una biología un poco distinta, ¿no? Yo digo un poquito en forma chusca que la 1114 se puede portar muy bien, pero si le hacemos cosquillas se vuelve muy, muy agresiva, como podemos verlo, por ejemplo, en la leucemia de células plasmáticas. Ahora, mi colega, el doctor Bersagel, también hizo la observación subsecuente que si uno veía los microarreglos del RNA, había un porcentaje de pacientes que tenían la translocación 614. El cromosoma 6 tiene la ciclina D3, y resulta, como ven aquí en este cuadrito de hasta arriba, que hay 0 genes de diferencia entre la 614 y la 1114, de tal forma que su biología es básicamente idéntica. De hecho, en estudios que hemos hecho probando directamente fármacos que están dirigidos como el venetoclax en contra de la 1114, también funciona muy bien en pacientes que tienen la translocación 614. El doctor Kitts ha publicado también ahora con técnicas más avanzadas que existen básicamente 3 subgrupos de pacientes que pondríamos bajo el rubro de la 1114, que se dividían en los pacientes que llama el CD1, el CD2A y el CD2B. La diferencia entre el 1 y el 2 es básicamente la expresión del CD20, que es un factor favorable para el pronóstico de estos pacientes. Ahorita les muestro una gráfica al respecto, ¿no? Este es un estudio del doctor Yang, que en el año 2022 publicaba que en aquellos pacientes con mieloma y la 1114, la expresión de CD20, como se ven en las curvas de color rojo, nos da un pronóstico un poquito más favorable. Y el doctor Gupta de la Universidad de Emory mostraba también que por citometría de flujo podemos empezar a ver marcadores en la superficie, incluidos el CD20, pero también el 79A y algunos otros que nos indicarían que podemos identificar la 1114. Y esto va a ser obviamente importante por las razones clínicas que mencionaré en forma subsecuente. Por esto me ha llevado a la conclusión, quizás hipótesis, de que realmente la 1114 en el mieloma es una entidad un poco distinta. Es un mieloma un poquito más joven, son células plasmáticas más jóvenes. Como ya mencionaba, tienen marcadores de tipo linfoide. Ya mencionaba muchas de las otras enfermedades en las que se ve que muchas de ellas tienen una proteína muy pequeñita, ¿no? Como puede ser a veces la amiloidosis, la gamopatía de significado incierto a nivel renal, y que quizás postula que la 1114 sea la translocación más frecuente que existe en expansiones clonales de células plasmáticas. Ahora, sabemos de ella en algunos casos porque el paciente tiene un fenotipo, como puede ser en la amiloidosis o en el trastorno renal, pero realmente si pudiéramos encontrar algunas células ahí solitarias con alguna normalidad genómica, me atrevo a decir que muchas de ellas tendrían la translocación 1114. Y bueno, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo algo interesante es que el pronóstico del 1114 como que se nos estancó. Es decir, parecería que los fármacos nuevos ayudaban un poco más a los que no tenían la 1114. Y esto se ha hecho por varios estudios. Esta es una gráfica del papel del doctor Lakshman de la Clínica Mayo en Rochester, que ahora muestra en el color azul en medio la 1114 en vez de ser favorable, ¿no? Incluso un trabajo del doctor Puerta, del grupo de la doctora Mateos, en forma reciente también ha demostrado que la 1114, si bien responde a los fármacos nuevos, no responde tan bien como aquellos que no la tienen, ¿no? Y hay varias razones que se postulan. Una de las más importantes es que en el lado izquierdo ven la célula plasmática madura con un citoplasma bien diferenciado con el retículo endoplásmico ahí en una micrografía electrónica.
claramente existe una carga proteica muy importante y cualquier disrupción del metabolismo de las proteínas va a ser peligroso para estas células. Esto es muy obvio con los inhibidores del proteasoma, obviamente, pero también los inmunomoduladores como lenalidomida o pomalidomida tienen un efecto importante en el manejo de estas proteínas y el mantener la homeostasis celular. Mientras que en el lado derecho está la célula plasmática con la 1114 con un citoplasma mucho más escaso. Ahora, también hay otra posibilidad, y la otra posibilidad es que el señalamiento antiapoptótico es distinto en la 1114 que en los otros mielomas. Lo que hemos visto es que la 1114 se caracteriza más por señalamiento a través del BCL2, mientras que el 85% de los otros mielomas es más bien a través del MCL1. Esto no es al 100%, no es exclusivo, pero claramente hay un sesgo en este sentido. Y entonces, a consecuencia de esto, en los últimos años se ha probado un medicamento como el venetoclax para aquellos pacientes con esta translocación en mieloma. Un primer indicador de las posibilidades del tratamiento del 1114 vino de este ensayo clínico, el Bellini, que trataba en pacientes con mieloma múltiple con recaída, con 3 líneas previas de tratamiento, con la combinación venetoclax, bortezomib y dexametasona contra placebo, bortezomib y dexametasona. Randomización 2:1 con el objetivo, obviamente, de sobrevida libre de progresión. Desafortunadamente, esta es una palabra muy importante para lo que voy a decir, este ensayo clínico no seleccionaba para el 1114, eran todos los mielomas múltiples. Resulta que si bien había una mejoría en la sobrevida libre de progresión, existía un aumento de la mortalidad que hizo que la FDA parara este estudio. Sin embargo, cuando se hace el análisis del subgrupo para aquellos pacientes que tienen la 1114, bueno, el beneficio era básicamente masivo, una diferencia importantísima para aquellos pacientes que estaban tratados con el venetoclax. Un grupo pequeño de pacientes, pero consistente con toda la información que estaba viniendo del laboratorio y observaciones iniciales empíricas que nos decían que este sería un buen fármaco para este grupo de pacientes. Ahora hay otro estudio reciente, este viene del doctor Wallis, del grupo canadiense, en el que pacientes con la translocación 1114 se trataban con la combinación de daratumumab, venetoclax y dexametasona. Había otra parte, lo que ven ahí en color azul, que era pacientes que no tenían necesariamente la 1114, también se les daba esta combinación, pero me voy a enfocar en la parte superior, en aquellos pacientes que tienen la 1114 y mieloma en recaída. Ahora, en aquel entonces todavía no sabíamos muy bien la dosis, estaba viendo si eran 800 miligramos o 400 miligramos. Me salto 2 pasos en decir que ya hoy en día pensamos que 400 miligramos va a ser la dosis correcta, pero les presento aquí los resultados de este estudio, ¿no? Cuando se publicó por primera vez hace 2 años, para mí el lado izquierdo de esta gráfica me parecía impresionante, ¿no? Una gráfica de tipo cascada, como se llaman en el inglés, en el lado izquierdo, es perfecta cuando es un cuadrado, ¿no? Y esto es casi un cuadrado. Vemos en color verde todos los pacientes que tienen la 1114 que se tratan con esta combinación, con el daratumumab más el venetoclax y la dexametasona, ¿no? Y en su gran mayoría los pacientes tenían una respuesta completa, unos resultados muy buenos. En el lado derecho es sin selección, pero ven también los que tienen en color verde que les va muy bien cuando se exponen al venetoclax, ¿no? Ahora, en el Congreso del Mieloma, que acaba de suceder en Grecia hace un mes, básicamente, el doctor Kaufman hizo una actualización de este estudio. En este caso, nada más estamos hablando de los pacientes con la 1114. En color naranja ven los que se tratan a 400 miligramos, en color verde a 800 miligramos. Como pueden ver, primero en el lado izquierdo, la tasa de respuestas era mejor y de mayor calidad en aquellos pacientes que recibían el venetoclax. E incluso la tasa de minimización de enfermedad residual negativa era muy superior cuando se usaba el venetoclax con el daratumumab. Ahora, la barrita de color azul es un esquema bueno, es el daratumumab con el bortezomib y dexametasona, pero como pueden ver se queda corto comparado con lo que se puede hacer con el venetoclax en este grupo de pacientes. Para mí una de las gráficas más impresionantes fue esta, fue parte de un póster que se presentó en esta junta. Y ven ahí en el color verde los pacientes con el daratumumab, con venetoclax a 400 miligramos, básicamente a 5 años tienen una sobrevida libre de progresión cercana al 70%, ¿no? Son resultados muy, muy alentadores de lo que podemos hacer para este grupo de pacientes.
Ahora, en esta junta también, la doctora Mateos, la presidenta, presentó el estudio Canova. El estudio Canova es un estudio muy importante porque es un estudio de registro para el venetoclax para poder obtener la aprobación de la FDA, ¿no? En este caso, sí se les selecciona para los pacientes con la 1114, son pacientes que tienen 2 o más líneas previas de tratamiento, que tenían un buen estado físico, ¿no? Son básicamente 130 pacientes por brazo, y el objetivo primario era la sobrevida libre de progresión. Ahora, los resultados de este estudio realmente nos cayeron a muchos como sorpresa, porque si bien el estudio por todos sus indicadores mostraba que iba a ser superior al venetoclax, en el análisis primario no se logró el significado estadístico. Como pueden ver ahí, era en favor del venetoclax de 9.9 contra 5.8, sin embargo el valor P no era de significado. Ahora, había algo interesante, que se vieron al principio muchos pacientes que fueron censados en el brazo control, y hay muchas hipótesis de por qué pasó esto. Quizás algunos de los pacientes estaban buscando acceso al venetoclax por todo lo que sabíamos, y entonces hizo un análisis post hoc de este mismo ensayo clínico en que a los pacientes, obviamente, en este caso, los que se iniciaban en terapia subsecuente sin tener definición de progreso, eran censados en el análisis original, y en este análisis subsecuente, obviamente, a estos pacientes se les contaba como un evento. Si uno hace este análisis, se ve que el estudio hubiera sido positivo. Ahora, hay algo de este estudio que aún no podemos entender muy bien, y es que la sobrevida libre de progresión reportada para el brazo experimental del venetoclax era de solo 9.4 meses, que es francamente distinto de lo que habíamos esperado en un estudio de este tipo. De hecho, alguien como yo hubiera dicho, el estudio va a ser francamente positivo, dado todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, una analogía que estoy buscando es como si yo me salto a una cancha de tenis a buscar una competencia con Rafael Nadal y le gano un partido de 3 sets. No tiene lógica, pero le gané ese partido y no puedo decir que ganó el partido completo sin que yo le ganara un set. Ahora, el tiempo a tratamiento nuevo también es superior para el venetoclax, que es obviamente altamente significativo en este caso, en el estudio de Canova. Las tasas de respuesta son superiores, obviamente, el 62 contra el 35% en pacientes que son pretratados, y las tasas de negativización también son claramente favorables para el venetoclax, y básicamente no se ven en el brazo control, que es pomalidomida y dexametasona, ¿no? Entonces, tendremos que esperar. Curiosamente, no tenemos suficientes eventos para hablar de la sobrevida global, pero este pudiera ser uno de los primeros ensayos clínicos en el mieloma, que cuando haya suficientes eventos, la sobrevida global va a ser en favor del brazo experimental. Se tienen que conseguir 75% de los eventos, pero por el momento parece ser favorable para el venetoclax en este grupo de pacientes. Obviamente hay muchas otras preguntas. Yo les mostraba el ensayo del venetoclax en combinación con el daratumumab, que es básicamente la combinación más frecuente que uso yo en la práctica clínica, y con los resultados que les decía a estos 5 años, ¿no? Es una gráfica compleja, pero voy a tomar un minuto nada más en explicarla brevemente. En el lado izquierdo, lo que ven como modelos antiguos, en aquel entonces hay la siguiente hipótesis. Yo decía, en aquel entonces, por ejemplo, damos inducciones como con el VAD, ¿no? Y el beneficio de esa inducción era un poco indiferente, que si uno tenía la 1114 o no, pero el uso del melphalan, y sobre todo el melphalan en trasplante, al parecer tiene un efecto un poquito más grande en aquellos pacientes que tienen la 1114. Existen varias bases de datos que apoyan esto, incluidos estudios aquí del grupo español. Ahora, en el modelo actual, que es el central, yo les decía que los fármacos nuevos, si bien pueden funcionar para el 1114, funcionan un poquito más si la célula plasmática está más madura, tiene más citoplasma, entonces el beneficio de la inducción podría ser un poco mayor, y si uno ve el trasplante favoreciendo un poco el 1114, por eso es que se nos vuelve neutra. Pero obviamente lo que me gustaría ver es un futuro, la forma del futuro en el que estamos incorporando ya agentes terapéuticos como el venetoclax o otros inhibidores de la BSL2 que le den la contundencia que requiere el tratamiento de este grupo de pacientes. Ahora, ¿cómo seleccionamos a los pacientes más allá del 1114? Hay una serie de estudios, por ejemplo, este que es publicado por el doctor Kumar, en el que se exploran la expresión de genes y la proporción en los genes, en este caso el BCL2 contra el BCL2L1, quizás como un marcador de sensibilidad al venetoclax. Son aquellos pacientes que está
en color verde. Los que tienen la 11-14 también tienen las rayitas cruzadas, pero como pueden ver tampoco es perfecto, ¿no? Hay un paciente que tiene una proporción favorable que sin embargo no responde al tratamiento. Y hay toda otra serie de ensayos que se están haciendo ahora en forma de correlativa, por ejemplo, además de la proporción, la inactivación de algunos genes como el CYLD puede ser algo que pudiera ser asociado con la respuesta o no al venetoclax. Y también las ganancias del cromosoma 1, al parecer, pudieran tener algo que ver con resistencia al venetoclax. De hecho, estamos haciendo estudios moleculares ahorita en colaboración con el grupo del doctor Maura para ver aquellos pacientes que hemos tratado con el venetoclax y explorar un poquito más en detalle los genes que se asocian con este cromosoma 1. Y como ustedes imaginan, también hay mutaciones de otros genes, por ejemplo, como el BSL2, que pudieran darnos un poquito de resistencia. Ahora voy a compartir con ustedes algunos casos breves nada más de mi clínica. Esto es cuando empezamos a usar el venetoclax en forma, como le llaman en inglés, el off-label, es decir, fuera de la aprobación, en pacientes que tenían la 11-14 y que estaban con recaída, y en aquel entonces sin ninguna otra opción, ¿no? Ven la flechita donde empezamos el venetoclax, estas son las cadenas livianas libres para todos estos pacientes, claramente una respuesta muy, muy importante. Históricamente lo que hemos visto es que estas respuestas generalmente duran entre 1 año y medio y 2. Sin embargo, tengo pacientes que han llegado a los 5 años con control de enfermedad simplemente con la combinación del venetoclax y dexametasona. Ahora, algunos de esos pacientes los empezamos en 800, incluso hasta 1200 miligramos, pero ya el día de hoy generalmente todos empiezan en 400 miligramos. Y aquí les voy a contar un poco de travesuras que hacemos. Esta es una señora, una de mis pacientes favoritos, que es pronto de los pacientes más informados e inteligentes que tengo, que tenía mieloma indolente, el mieloma larvado con la 11-14, y ella me suplicaba que usáramos el venetoclax en su caso antes de que progresara. Y bueno, realmente nunca llegamos al punto de tratarla. Eventualmente progresó y tuvo mieloma activo, entonces le dimos un esquema de inducción con KRD. La señora se trasplantó y antes del trasplante estaba como en 20 células, después del trasplante creo que estaba en 2 o 3 células con la enfermedad mínima residual con secuenciación de nueva generación. Me dijo, tenemos que acabar con esto, ahora es cuando lo vamos a hacer. Y entonces la tratamos con la combinación del daratumumab, venetoclax y dexametasona. Ya lleva 1 año y medio con enfermedad residual negativa sostenida a 10⁻⁶, y ella ya es parte de un grupo de pacientes que hemos logrado esta negativización. Todo lo que hemos aprendido de la enfermedad mínima residual nos dice que como quiera que sea, en forma segura, trata de que tus pacientes se lleguen a negativizar. Y para ella el valor de hacer esto ha sido increíble. Ella pongo esta foto, es un profesor de inglés en los Estados Unidos con mucho interés, obviamente, en la historia de la parte oeste de los Estados Unidos. Ahora aquí otra, es un paciente que nos hablaron que tenía leucemia de células plasmáticas refractarias. El paciente tenía epistaxis por la trombocitopenia que tenía, una anemia muy severa. Bueno, nos mandaron, el paciente llegó y decidimos que había que hacer algo urgente porque estaba perdiendo la vida. Y lo tratamos con la combinación de daratumumab, venetoclax, carfilzomib y dexametasona en este caso. El paciente recibió nada más 5 meses de tratamiento y entró una respuesta completa astringente. Como pueden ver en el fondo son los distintos puntos de medición que hemos tenido de su enfermedad mínima residual y mantiene un porcentaje bajo de células, pero ahí se mantienen presentes. Después de estos 5 meses, el señor nos dice, yo ya acabé con mi tratamiento, así es que ya me voy de regreso a mi casa en el estado aledaño, en el estado de Nuevo México. Pero ¿cómo no hemos acabado? No, yo ya me voy, gracias, y regresa a Nuevo México. Y pueden ver que lo hemos seguido y hasta el día de hoy, ya en el 2023, en una fase más reciente, el paciente se mantiene una respuesta astringente sin ningún tratamiento. Así es que bueno, veremos qué pasa con el tiempo. Un poco por su preferencia, estamos aprendiendo un poquito de cómo pueden llegar a funcionar estos fármacos. Ahora, la 11-14, ya mencionaba yo, está presente en el 50% de la amiloidosis, donde es algo obviamente muy importante. Incluso cuando los esquemas empezaron a salir con el manejo del bortezomib, veíamos que la 11-14 era un factor negativo en ese entonces para este grupo de pacientes. De hecho, cuando vemos el estudio Andrómeda, la 11-14 se asocia con respuestas que son realmente bajas, ¿no? Ahí ven en color naranja en el segundo racimo de barritas que las respuestas al Cyborg no son muy buenas.
mejoran en forma sustancial con la administración del anticuerpo, el daratumumab anti-CD38. Por cierto, aprovecho para mencionar que si bien la 1114 también expresa un poquito menos del CD38, en otro estudio que acabamos de publicar el año pasado, se muestra que hay suficientes moléculas como para que agentes como el daratumumab funcionen muy bien, que se reporta aquí en este estudio en particular del Andrómeda, ¿no? Bueno, y para concluir, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Yo creo que una de las cosas más importantes es reconocer el mieloma con 1114 como una entidad biológica distinta. Esta es otra publicación de hace algunos años en la que hablamos de que el mieloma no solo es múltiple, sino son muchos también. Y hay distintas formas del mieloma. Yo creo que hace importante, conforme vamos al futuro, reconocerlo como tal. Ahora, en el centro, en el color verde, muestro lo que estaba diciendo. Es la 1114 e incluso la 614 también. Son los pacientes que claramente van a responder. En el lado derecho pongo la forma sofisticada de detectar esto, ¿no? A lo mejor en un futuro haremos más la relación entre el BCL2, el BCL2L1 o mutaciones de este gen, el CYLD, ¿no? Pero en el lado izquierdo es importante también, habrá situaciones en las que uno, a pesar de no tener el FISH o no poder hacerlo, pudiera considerar, por ejemplo, el venetoclax. Yo pienso que sí, si yo tuviera un paciente que tiene morfología linfoplasmacítica o tiene expresión del CD20 o en inmunohistoquímica se puede hacer la ciclina D1, yo pienso que esos pacientes, si necesitan un fármaco más y no hay nada más disponible, sería una buena opción el tratarlos con el venetoclax, ¿no? Y para mí el futuro va a ser como esto. Esta es una publicación que acaba de salir en octubre de un grupo de China, en el que pacientes con linfoma encontraban aquí un número de dianas terapéuticas para los que claramente tenían un agente que mostrara promesa, ¿no? Entonces le llaman el R-CHOP más la X, porque la X depende del agente que se vaya a usar, de acuerdo a estas mutaciones, y aquí están los distintos brazos de este estudio, ¿no? Ahora, este estudio se hace en forma simultánea, pero se puede hacer en forma asíncrona, que a veces se trate simplemente con algún agente, ¿no? Pero lo que ven aquí, la tasa de respuestas completas es más alta, en este caso 88 contra 66%, y los estudios de sobrevida son superiores para aquellos pacientes que se les agrega este fármaco. En el mieloma yo creo que va a ser algo así. El mieloma no va a ser como la leucemia mielocítica crónica, en el que un agente único oral va a ser suficiente. Hay demasiada inestabilidad genómica, demasiada oportunidad de evolución de estas células clonales para sobreponer el efecto terapéutico. Entonces yo creo que vamos a tener que añadir a lo que tenemos para poder llegar a los mejores resultados. De tal forma que para mí estos son los ensayos que me encantaría poder ver. Para pacientes de mieloma que son elegibles al trasplante, sustituir el Revlimid por el venetoclax, como puede verse en las combinaciones ahí. Para los pacientes no elegibles al trasplante, hacer un estudio como el del Maya, en el que se usa el daratumumab, pero para aquellos con 1114, usar un inhibidor del BCL2, como puede ser el venetoclax. Incluso, a mí me encantaría poder tratar pacientes con amiloidosis con la misma combinación. Esos pacientes, como ustedes saben, son a veces muy, muy complejos de tratar. Yo pienso que la posibilidad de tratarlos con un esquema de daratumumab, venetoclax y dexametasona suena muy, muy interesante. Obviamente, esquemas que usen el venetoclax en combinación para mantenimiento o consolidación podrían ser muy interesantes. Y por qué no decirlo, para hablar obviamente de especialidad de la casa aquí en España, también el uso del venetoclax como parte del esquema del mieloma indolente en los ensayos clínicos que se están haciendo. Así es que yo creo que el futuro es muy, muy prometedor para este grupo de pacientes. Bueno, yo creo que con esto concluyo. Quiero agradecer a todas las personas que han sido partes de este camino, de esta experiencia de la investigación. Como Jesús decía, nunca pensé que hubiera acabado haciendo investigación, pero el valor es muy claro de lo que pasa cuando todos trabajamos juntos. Y aprovechar esta oportunidad para agradecer a que fue mi mentor primario, el Dr. Gripe, que desafortunadamente él murió en enero del 2020, y a todas las personas que obviamente han apoyado esto con sus fondos para que podamos hacer esta investigación. Y esta gráfica que ven los cactus ahí con la nieve, simplemente la uso cuando hablo en los Estados Unidos para decir que en Arizona todo es posible. Así es que, comité, muchísimas gracias y les agradezco la invitación.